primero queríamos dar las gracias a TechFest por la posibilidad de estar aquí y hacer la presentación junto con Romina. Y bueno, me voy a presentar. Yo soy Lourdes, soy médica cirujana y analista de datos. Actualmente soy Health Data Product Manager en Basetis y ella es Romina. Bueno, presentate. Más fácil. Bueno, mi nombre es Romina, soy Data Cloud Architect para Basetis, que es una consultora en la que trabajamos en conjunto para el sector de lo que es healthcare. Y actualmente soy embajador tanto de Google TageMaker para lo que es el chapter de Barcelona en lo que es datos, y soy Amazon Community Builder, que son los embajadores de Amazon que contribuyen a la comunidad con documentos técnicos. Así que, bueno, me especializo un poco más en Amazon cuando hablamos de temas de cloud. Vale, para empezar, queríamos, bueno, yo como médica, dejar una frase del padre de la medicina, que es: la medicina es una ciencia de probabilidades y un arte de manejar la incertidumbre. Y hablando de probabilidades, queríamos primero exponer, bueno, un caso clínico de cómo registramos, por ejemplo, un diagnóstico de diabetes en un hospital. Por ejemplo, tenemos a Xavier, que es un médico de familia, que atiende a la paciente, a María García, que es una mujer de 52 años, que consulta por fatiga, aumento de sed en estos últimos meses y visión borrosa. Como antecedentes, tiene sobrepeso y la madre presenta diabetes tipo 2. También tenemos observaciones como el examen físico, que tiene un índice de masa corporal de más de 29, que es sobrepeso, la presión arterial de 138/85, y a nivel de la analítica, como datos positivos, tiene la glucosa en ayunos alterada, la hemoglobina glicosilada también la tiene elevada, tiene presencia de glucosa, de azúcar en sangre, y la insulina en ayunos, que también está elevada. Teniendo este caso, ¿qué diagnóstico propone el médico? El médico en cuestión dice que es diabetes, pero poniéndonos en caso de que hay muchos médicos en el sector, otro médico podría decir que el diagnóstico no es diabetes, sino que es diabetes tipo 2, evaluando a la misma paciente. Y con el tratamiento puede suceder lo mismo. El médico que evalúa a la paciente dice que debe de tomar metformina en comprimidos, pero la otra médica en la segunda consulta le indica más metformina 850 miligramos cada 12 horas, como más específico. Entonces, lo que vemos es que si estos dos médicos pueden interpretar el mismo caso de manera diferente, ¿cómo podemos analizar millones de registros de una manera más uniforme? Tenemos como ejemplo el Hospital de Madrid del 12 de octubre, que en el 2023 publicó los datos de que tenían 445.000 ingresos hospitalarios, más de 1 millón de consultas externas, 310.000 urgencias y 264.000 primeras consultas. Esto es por paciente, pero llevando al caso clínico de la paciente vemos que hay un montón de registros. Las observaciones del examen físico, las analíticas. Cuando uno se va a hacer una analítica, no es que se hace solamente un hemograma y ya está, sino que tiene un montón de estudios, 10 unidades y mediciones que se tiene que realizar. Esto lleva a que la consulta de 1 millón genere más de 1 millón de registros, ¿sí? Que se tripliquen, cuatripliquen o se generen demasiados registros. Y eso lo vemos solamente en un hospital, lo cual el sistema es más unificado, el sistema de los datos es unificado, podemos generar un análisis de ese hospital bien. El tema es cuando queremos llevarlo a gran escala, en estudios de investigación multicéntricos, por ejemplo, o sin ir más lejos. El CAP, que depende del hospital, puede que tenga un sistema de estandarización de los datos de una manera totalmente distinta a la que tiene el hospital. Entonces, si yo quiero generar un estudio y evaluar los pacientes con diabetes, cuando yo genere una query para poder evaluar los datos de diabetes, en el Hospital de 12 de octubre usaré un término, pero en el CAP usaré otro. Si lo llevamos a la gran cantidad de centros sanitarios que tenemos en una misma comunidad, sin hablar a nivel de toda España para generar políticas de salud pública, por ejemplo,
nos vemos con la problemática de esta estandarización, de que todo va a ser totalmente distinto. Entonces, esta estandarización de los datos lo que genera es la interoperabilidad de estos mismos datos. Porque, por ejemplo, con el tema, bueno, como hablábamos, con el diagnóstico de diabetes o diabetes tipo 2, si yo quiero saber los pacientes con diabetes, solamente voy a tener los datos que se homologan a los pacientes, a los médicos que hayan puesto diabetes. En cambio, si pongo diabetes tipo 2, solamente veré los casos que lleven diabetes tipo 2. Hacemos la analogía con los enchufes de electricidad. Cada hospital tiene su manera de enchufar los datos, de estructurarlos, y lo que queremos llevar es que sea algo homogéneo, generar un adaptador para, sin tocar esos datos médicos, sanitarios, poder estandarizarlos y poder utilizarlos todos en común. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay una manera de trabajar que es el OMOP, que lo que hace es generar este adaptador de los datos para poder unificarlos a este raw data y llevarlos a un medio en particular. Entonces, si yo quiero hacer el análisis estadístico para prevención en salud, o quiero hacer el análisis para ver los recursos, para ver costos, es mucho más fácil si tengo todos los datos unificados que teniéndolos en cada uno de los centros, ¿sí? ¿Cómo lo realizamos? Lo que tiene el OMOP es los vocabularios. Los vocabularios son colecciones de estos datos de manera ordenada, estructurada, lógica y jerárquica para poder facilitar el mapeo de estos datos en un modelo común, ¿sí? Bueno, lo que vemos es del lado izquierdo, el derecho, perdón, Atina. Es una página web pública que tiene todos los vocabularios médicos que se utilizan a nivel mundial. Tenemos datos de vocabularios públicos y también algunos que son de pago, ¿sí? Los más utilizados, que son los públicos que ponemos aquí, son SNOMED, que son para diagnósticos y condiciones médicas, el RxNorm, el LOINC, el ICD-10 y el ICD-9 y el ATC. Volviendo al ejemplo de, por ejemplo, del médico cuando le daba el tratamiento a la paciente. Cuando hacemos un mapeo, en este caso naproxeno es un analgésico. Lo podemos mapear ya sea por el ingrediente, que es el naproxeno, lo podemos mapear a través de la dosificación, lo podemos mapear por su manera de administrar, ya sea una tableta oral o en conjunto, ¿sí? Cada uno, lo mismo también puede ser por su marca comercial o su brand, ¿sí? Que en este caso es Roche. La idea es que todo sea en conjunto y jerárquico. Si yo pongo naproxeno o tableta oral, también me va a unificar que sea 250 miligramos, 500 miligramos, cualquier dosificación que esté en la jerarquía del naproxeno tableta oral. Lo mismo, si yo pongo naproxeno, puede ser también administrado de vía intravenosa. Si yo pongo el código de naproxeno en el ingrediente, va a tener la jerarquía de tener todas las vías de administraciones y todas las dosificaciones posibles. Esto como objetivo lo que tiene es, primero, la estandarización de los datos. Una vez que están estandarizados, nos van a permitir hacer una interoperabilidad de estos datos, lo que comentaba previamente, ¿sí? Una vez que tengo esta interoperabilidad, nos permite hacer el análisis para todo lo que uno quiera hacer, ya sea lo mismo, para evaluar costos, para políticas de salud pública, para prevención, para tratamiento, para mejorar en la seguridad social, qué medicamento es el mejor para poder cubrirlo y dárselo de manera más efectiva y más barata también al paciente. Y con todo esto, y por eso es la necesidad de la organización y de las jerarquías que tiene estos vocabularios. Y uno pensaría que innovador y que nuevo esto, pero en realidad estos vocabularios se remontan al 1660 en Londres, que se generó para gestionar los brotes de enfermedades y pestes en Londres.
donde vemos ahí en la foto lo que se ve es el listado de las patologías con sus respectivos códigos que tenían en ese momento. Entonces, como para recapitular un poco todo, tenemos distintos eventos con distintos datos que tiene cada sector que tiene en un mismo hospital. Se recolectan todos estos datos, lo que hacemos es unificarlos con el OMOP-DDL y las ontologías médicas, generando así un modelo de datos común. Y le bajo. Bueno, y ahora vamos a ver qué hacemos con estos datos, ¿no? Porque tenemos los datos codificados, todo, pero ¿qué hacemos a nivel arquitecturas, ¿no? Entonces, hablamos del CDM, que es un modelo común de datos, que ahora voy a mostrar un poco cómo es la estructura de las tablas y todo lo que plantea esta estandarización, ¿no? La idea un poco de esto es poder estandarizar y trabajar en un ambiente que es de datos abiertos y comunitarios. Son proyectos open source que no solamente te muestran cómo estructurar todo lo que es la base de datos y cómo registrar estos datos, sino que también hay personas que están en todo el mundo que hay foros abiertos donde yo puedo decir, por ejemplo, tengo un paciente oncológico de próstata y quiero verificar toda la parte de genética y cómo lo registro. Y estas derivaciones que mostraba Lourdes de cómo registrar un medicamento, hay muchas personas que aconsejan y te dicen, hace esto, hace lo otro, verifica tal cosa. Entonces, es una comunidad... ¿No se escucha? Lo que genera esto es tener todos los datos de una manera eficiente y trabajar con comunidades, ¿no? Comunidades científicas que están en el mundo y que nos ayudan también no solamente a entender estos modelos, sino que proporcionan un listado de queries que me dicen, si querés analizar, por ejemplo, pacientes que hayan sufrido emergencias, lo podrías hacer con esta query. Entonces hay un montón de repositorios de queries, como también hay foros abiertos para decir cómo registro una patología determinada, ¿no? En líneas generales, para no entrar tanto en detalle, pero ¿cómo analizo este modelo de datos, ¿no? Una parte del análisis del modelo de datos es entender cómo los estandarizo. Y empezamos de adentro hacia afuera, y ahora después voy a mostrar un poco las principales tablas porque son varias. Pero lo que primero pienso es estos registros y estos datos, cómo los trato, y voy a tratarlo centrando en un paciente. Siempre me voy a centrar en un paciente y en base a eso voy a ver qué le ocurre al paciente cada vez que, en el punto 2, ingresa a una institución médica. Como dijo Lourdes, a su vez, cada médico puede tratar a un paciente de una determinada manera distinta, a pesar de que la patología es la misma. Entonces, también no solamente es registrar el centro médico, sino registrar también quiénes son los médicos, a qué unidades pertenecen, ¿sí? Porque mucha parte de lo que es el Patient Journey lo que trata de analizar es quién fue el primer médico o especialidad médica que pudo detectar esa patología, ¿no? Porque eso puede ayudar a la prevención y a la evolución de la patología. Posteriormente, otra de las cosas que también quiero registrar son los costos. Parece que estamos hablando de modelos de datos médicos y cómo estudiarlos, pero los costos también juegan relevancia en esto, entonces también hay tablas que reflejan temas de costos. Y por último, todos los datos, como cualquier tratamiento de datos, independientemente que sea salud, se trabajan dentro de un periodo de tiempo. Entonces, la patología evoluciona de distintas maneras en base a los tratamientos. Si fuera oncología, son las distintas líneas de tratamiento que a medida que evolucionan van cambiando. Entonces, tengo que saber en qué momento está ese paciente de la patología. La principal estructura de tablas que va a funcionar casi todo el modelo está relacionada con esta estructura, donde yo parto de un paciente. Este paciente lo voy a estudiar en un periodo, en ese periodo va a ir distintas veces a hacer una visita. Cuando hablamos de visitas uno imagina que va a un hospital y que se atiende en un hospital, pero un paciente me puede atender en la calle si tuvo un accidente, o sea, no necesariamente ocurre todo adentro de un hospital, ¿no? Y después vamos a ver una casuística por qué planteo esto, ¿no? Y después lo que tenemos es el detalle de la visita. ¿Fue una emergencia? ¿Fue una consulta externa? ¿Qué pasó con ese paciente? Y posteriormente tengo lo que es condition occurrence, drugs. Condition occurrence son los diagnósticos. Si la paciente tiene cáncer, lo registraría en un condition occurrence. En drugs colocaría todo lo que estaba explicando Lourdes del dosaje, del modo terapéutico que se aplica esa droga. El procedimiento sería si se hizo radiografías o cirugías, etcétera, ¿no? Y hay una tabla que es importante porque después voy a entrar en detalle, que es la tabla de notas. La tabla de notas es la mayoría de los datos médicos están en datos no estructurados, están en texto, ¿sí? Los datos que vienen en tablas o en sistemas registrados son un 20% a nivel 80% que son los datos no estructurados.
En su momento, OMOP, cuando nació, estas tablas no existían. Y ahora no solamente existe Node, sino que también existe Node NLP, que sería la parte de Natural Process Language que tiene OMOP. Lo que quiero decir es que este modelo está en constante evolución, por lo cual yo tengo que ir mirando qué versión actual hay en el mercado, ¿no? Creo que ahora está 5.4, sí, que es la última versión que hubo. Acá está a nivel general todo lo que expliqué antes, donde están los costos, todo, y esta última tabla, la que ven allá a la derecha inferior, sería lo que eran los vocabularios. Voy a tener una tabla donde voy a registrar todo lo que contaba Lourdes de los vocabularios, y no solamente eso, voy a registrar lo que son las relaciones. Si quiero estudiar diabetes, capaz que lo que me interesa estudiar es qué enfermedades metabólicas tiene la población en una determinada zona. Entonces, si yo registro diabetes, tengo que saber los nombres de todas las enfermedades metabólicas que existen para entender cómo hacer esa query. Lo que me permiten los vocabularios es buscar una patología, que sería como un registro, ¿no?, dentro de una base de datos, y buscar todos los códigos que están vinculados con ellos, ¿no? Entonces, de esta manera, si yo tengo esto, podría hacer mejores queries, ¿no? Como es una charla un poco introductoria y no sé el nivel de todos, vamos a hablar un poco de la parte de cloud. Todo esto, y como contaba Lourdes, cada vez hay más datos y más datos. Entonces, imaginemos el genoma, que en la próxima década se prevé que tenga 40 exabytes, que 40 exabytes es ese número gigante que no les voy a mencionar, de gigabytes, o serían cada uno de estos tiburones llevarían 100 millones de gigabytes y llevarían estos datos del genoma, ¿sí? A lo que voy es, nosotros aprendemos a programar capaz que en Python, R o otros lenguajes de programación. Tenemos nuestros portátiles, pero la escala de hacer esto a escala es imposible si no tenemos un poder de cómputo. El concepto de Machine Learning, Big Data y todo existía más o menos de la década del 80. Pero en ese momento no existía la tecnología que existe actualmente para poder procesar ese volumen de datos, ¿no? Entonces, pensemos un poco en que las nubes, ¿sí?, que existen nos ayudan un poco a poder hacer esto. Dentro del cuadrante de Gartner, que si no lo conocen, Gartner es una empresa que hace estos cuadrantes y siempre coloca de cada tecnología, acá estoy poniendo las de cloud, cuáles son los principales providers que tienen esto, ¿no? Amazon fue el pionero en cloud computing, nace el cloud computing, la computación en la nube nace un poco con Amazon. Posteriormente está Microsoft y Google, ¿sí? Un poco más abajo está Oracle, y todos los que están en este cuadrante, sacando IBM, son más del mercado asiático, ¿no? Entonces es un poco entender, y siempre que elegimos una solución hay que ver dónde está ubicada esa solución, qué cosas nos da, ¿no? Una de las cosas que provee Amazon, tomando en cuenta que es uno de los pioneros, es que está en 34 regiones. ¿Por qué traigo esto en una charla de salud? Hay mucha regulación y los datos muchas veces no pueden salir de determinados territorios. Es el caso de Estados Unidos, es el caso de la Comunidad Europea. Entonces, saber dónde puedo ubicar la solución de cloud, o si tengo que hacer un proyecto para el mercado, por ejemplo, de Arabia Saudita, tengo que usar un cloud regional. Entonces, independientemente de la solución, a veces no lo puedo hacer con cualquier cloud, sino que tengo que ir mirando cuáles son las regulaciones que cumplen. Además, todo lo que es cloud computing tiene algo que está basado en responsabilidad compartida. Lo que quiere decir es que el cloud también nos ayuda, por un montón de herramientas que tienen, a mantener la seguridad de nuestros datos. ¿Es 100% la responsabilidad de Amazon, por ejemplo, que los datos no sufran infiltraciones? ¿Sí, no? No, porque nosotros los manipulamos. Pero es una responsabilidad compartida y eso ya nos genera un nivel de seguridad. Amazon tiene aproximadamente más de 300 servicios. En algún momento, trabajando con la gente de Amazon, me decía que por semana sacan un nuevo servicio en beta. Entonces es un poco imposible aprender todo esto. Por eso los arquitectos o los ingenieros y todo nos vamos dedicando a algunas especialidades de estos servicios, ¿no? Pero acá hay una gran rueda de lo que está. Pero ¿por qué traigo a colación en una charla de Health todo esto? Hay muchos servicios que sirven para procesar datos y todo, pero las regulaciones, los datos que usamos que son sensibles y todo, nos piden que tengamos una mayor precaución para trabajar en el cloud. Por lo cual, tanto Amazon como Google empiezan a sacar servicios que son especializados para Health. Entonces, la idea es, tenemos los servicios que son tradicionales, pero empiezan a aparecer nuevos servicios que se adaptan a las necesidades de Health. Voy a traer uno que me va a ayudar Lourdes, porque es médica y no quiero, no quiero trabajar con esto, pero expliquemos un poco cómo sería un caso de un conjunto de datos que es importante, ¿no?
Bueno, por ejemplo, cuando uno se va a hacer una ecografía, el médico va a tomar distintos datos, va a hacer mediciones, va a tomar los datos biométricos de la persona, el nombre, el apellido y los datos, pero luego va a tomar mediciones, puede hacer videos, puede hacer análisis también de flujos, ondas, etcétera. Y, por ejemplo, en el caso de las tomografías, lo hablábamos el otro día, es a medida que van pasando los años, las tomografías se van haciendo más y más específicas y los cortes de las tomografías, de las fotos que se le hacen al cuerpo a medida que se va haciendo, son cada vez más finitas, lo cual hace que te permitan hacer estudios 3D, impresiones y etcétera, incluso navegaciones intraoperatorias, pero lo que hace es que el estudio sea más pesado, ¿sí? Cada vez que uno tenga que guardar ese estudio cuando se lo va a hacer, es mucho más pesado y tenemos que tener un lugar donde almacenarlo también. Entonces, un poco lo que decimos es, también algunos estudios pueden ser que el médico necesite 10 años de ver imágenes y ir comparándolas, ¿no? Entonces, todo esto nos genera a nivel arquitectura un gran desafío. Son videos, imágenes, son audios que tienen que trabajar en una manera segura, encriptada, y tienen que estar en el cloud. A su vez, un médico tiene que atender en el menor tiempo posible, entonces tengo que tener una baja latencia. El costo muchas veces de muchos servicios de cloud están basados en la transferencia del dato, entonces cada vez que transfiero esta cantidad de datos en un sistema, por ejemplo, web que puede tener un hospital, cada vez la solución se encarece más. Y administrar todo on-premise, si on-premise es tener un servidor local, administrarlo todo esto, necesito personas de infraestructura y todas las soluciones suelen ser un poco más costosas. Entonces, por ejemplo, uno de los servicios, para poner algún ejemplo de cloud ambientado justamente a lo que es Health, es, si conocen Amazon, está S3, pero este es un servicio propio que es para todo lo que es imágenes. Entonces, en este servicio que es propio para todo lo que es imágenes, me ayuda a reducir un 40% de los costos de storage porque está optimizado para leer este tipo de imágenes y, a su vez, tiene una baja latencia porque va haciendo varias réplicas de estos datos. Y lo que me ayuda también es que cumple directamente, por ser un servicio de salud, con las normas IPA, que son las normas de seguridad que las pide mayoritariamente el estándar americano. Una vez que está en el cloud, ya puedo trabajar como trabajaría en cualquier otro proyecto de cloud. Si no conocen, SageMaker es para lo que es hacer inteligencia, todo lo que es modelos de inteligencia artificial, Redshift es para mantener base de datos columnares, Glue es para procesar datos en Python, o Athena, que es para procesar datos al estilo queries utilizando archivos, ¿no? Y manejando los que están arriba, que son en verde, que son todos servicios que están relacionados con la seguridad, como el KMS, que es encriptación, o lo que es CloudTrail, para ver toda la manipulación. Si alguien manipula un archivo, quedan todos los registros y no se borran, ¿no? Pero volviendo un poco al caso este que hablábamos de estandarizamos datos, necesitamos vocabularios, cada vez hay más datos no estructurados, vamos a hablar un poco de Amazon Comprehensive Medical, que es un servicio que tiene propio Amazon para lo que es NLP. Acá podemos ver, esto es el cloud de Amazon, ¿sí? Donde yo coloqué una nota que me la simuló Lourdes de un paciente con diabetes, donde ahí pueden ver todo el texto, ¿sí? De este paciente y pueden ver que se empiezan a marcar determinadas, en este caso, entidades. Las entidades son determinadas palabras que generan una representación, pero la entidad por sí sola, ¿sí? No tiene tanto sentido, sino que hay que ver cómo se vinculan, ¿no? No sé si querés mostrar como el último, que es como... Sí, bueno, aquí en el último lo que vemos es que la paciente tiene diabetes, ¿sí? Family History, y en este caso está en positivo, ¿sí? El paciente lo tiene. Pero aquí tenemos el diagnóstico, que es hipertensión. Es una entidad, pero en el contexto es en negativo. Esto quiere decir, cuando yo quiero hacer, por ejemplo, como decía ella hace un rato, Romina, si quiero hacer un clúster para evaluar pacientes con enfermedades metabólicas, yo puedo evaluar los pacientes con diabetes, hipertensión y patología renal. En el caso de esta paciente, solo quedaría en el clúster de diabetes, porque solo tiene diabetes. ¿Por qué? Porque en el contexto de hipertensión no aplica, porque es en negativo. Entonces, el contexto de positivo y negativo también es muy importante a la hora de mapear y analizar los datos en NLP. Entonces,
a nivel técnico, cada vez que yo invoque a esta API, me va a retornar a partir de un texto un JSON donde no solamente me va a decir las entidades que reconoció, sino las vinculaciones, la relación y si es positiva, negativa o en qué parte de la nota está, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo con RxNOR. Ahora volvemos un poco y ahora digo por qué hago la analogía con lo que veíamos y que Lourdes explicaba de este medicamento y cómo se mapeaba, ¿no? Acá puede identificar que se le está dando metformina, aspirina y también se le está, identifica este modelo de Machine Learning, identifica cuál es el dosaje y también el periodo de tiempo en el que se le suministra esto, que también decíamos, en el modelo de datos relacional de OMOP tenemos que registrar el periodo de tiempo en donde se consume ese medicamento, ¿no? No solamente en este caso Amazon retorna lo que es las entidades y los valores y las relaciones, sino que también me devuelve la codificación. Entonces, con esa codificación, esto ya está listo para poder importarlo a las bases de datos de OMOP y posteriormente hacer queries y decir, bueno, quiero saber cuántos, por ejemplo, pacientes en 12 de octubre se le está administrando esta droga, ¿no? Acá tenemos otro caso, que es otro que relacionado con SNOMED. SNOMED es un vocabulario que se utiliza para... ¿Por qué hablamos de distintos vocabularios? Retomo lo que había dicho Lourdes inicialmente, es la complejidad de un diagnóstico y de todas las relaciones y de todas las jerarquías hace imposible que un vocabulario cubra todo. Entonces, si vamos a hacer imágenes, capaz que tomemos un vocabulario de Loin que está bien ordenado. Si vamos a ir con procedimientos al estilo radiografías, etcétera, tomaremos, por ejemplo, un MEDRA. Para lo que es SNOMED es más genérico, es más que todo lo que es condiciones, diagnósticos generales y todo, se puede tomar SNOMED. Vamos a ver que si uno trabaja en este tipo de proyectos va a tener que ir seleccionando qué vocabulario es mejor. Esto te hace muy bien diagnósticos, pero oncología no lo hace tan bien. Entonces, en oncología tenemos OMINC, ¿era? No, ONIC. ONIC creo que se llama. Sí, Genomics. Genomics. No, Genomics es para genómica. ONIX creo que ese es el de oncología. Pero bueno, hay múltiples vocabularios. Lo que tienen es que en la página de Athena que mostramos inicialmente los pueden descargar automáticamente y te manda por mail el archivo completo con todos los vocabularios y sus relaciones. Caso de uso. Bueno, te dejo que mejor explique el caso de uso. ¿Qué hacemos con todo? O sea, tenemos la base de datos, lo estructuramos y ¿qué hacemos con esto, no? Claro, lo que hablaba Romina hace un rato de que no siempre son los datos en un hospital en particular. Por ejemplo, cuando una persona tiene un accidente en la calle, todos esos datos prehospitalarios muchas veces no llegan a la historia clínica del paciente. El típico caso es Grey's Anatomy entrando en la puerta de emergencias, está el médico de la ambulancia gritándole al médico de urgencias lo que tenía el paciente, que está politraumatizado y que está inconsciente, y las pocas cosas que puede tomar ese médico que después tiene que hacer el seguimiento en el hospital. Muchas veces esos datos se pierden porque no quedan en la historia clínica del paciente. Entonces, con OMOP lo que nosotros planteamos fue una aplicación para que el médico dentro de la ambulancia, el médico o el sanitario que está en la ambulancia, pueda, con simple rellenar un formulario simplemente en una aplicación y que eso se estructure y se recopilen esos datos y se puedan enviar a la historia clínica del paciente y esos datos no se pierdan. Entonces, con esos datos poder hacer investigaciones, políticas de salud, prevención, incluso el propio médico, que luego de haber estado con el paciente, poder terminar de analizar si hay que hacer algo más o no con el paciente, teniendo ya toda la información que a veces se termina perdiendo. Bueno, y acá les dejo, o sea, si alguien quiere aprender un poco sobre esto de Amazon y cómo usarlo, acá les dejo un repositorio. En este repositorio igual ahora vamos a pasar un QR al final con todos los links, pero este repositorio es el de Amazon y tiene cómo ejecutar, si se crean las credenciales y todo, pueden ejecutar el código de, ayúdame con el conjunto de datos que es de notas médicas. Sí, son notas médicas que están estandarizadas para el examen USMLE, que es la homologación del título a nivel en Estados Unidos. Entonces, en este repositorio van a encontrar un conjunto de notas que se usan para este examen, donde le dan a los médicos para que identifiquen entidades y todo, y con el servicio de Amazon van a encontrar dos apartados, uno para hacerlo en real time y cómo ejecutar esto en real time, y otro va a estar toda la explicación de cómo hacerlo en proceso batch, o sea, dejarlo
para los que son más técnicos, dejarlo en un storage de S3 y correr el proceso y que se ejecute y en unos minutos tener los resultados de todas las entidades que se han procesado, ¿no? Como esto está guay, pero Amazon tiene también sus cosas, Amazon funciona en inglés, pero les dejamos otro ejemplo en lo que es la API de Google. La API de Google para lo que es healthcare es otro repositorio. Este no tiene la interfaz gráfica que tiene Amazon, que les mostramos hace un ratito la demo, pero sí permite conectarse a la API. Van a necesitar de nuevo las credenciales. En el mismo repo explica cómo obtener las credenciales de Google y explica cómo ejecutar esto directamente sobre la API de Healthcare y obtener de nuevo todas las entidades y todo, que estos son los datos que después deberíamos llevar a OMOP para que OMOP los estandarice. Un punto que no dije anteriormente con los temas de OMOP y todo es la base de datos de OMOP, algo que uno puede visualizar rápidamente si va por todas las tablas que son de pacientes, es no van a encontrar strings, ¿sí? No van a encontrar texto. ¿Por qué? Porque no se registra nada que no esté codificado, ¿sí? Y, por ejemplo, si vamos a hacer el sexo biológico que tiene una persona, ¿sí? Va a ser un código, ¿sí? No va a ser ni M, ni F, ni otra letra, va a ser únicamente un código. Entonces, todo está codificado para que eso sea realmente todo, sea uniforme, y lo que significa también es que no se guarda ningún dato de un paciente. Solamente se guarda un identificador único que en el caso de que si yo quisiera y está en un estudio clínico, está en un clinical trials esa persona y quiero poder convocarla por algún problema en particular, voy a tener que buscar ese código en otro sistema que sí o sí tenga el centro médico para identificar realmente quién es esa persona. Pero la idea de OMOP es justamente anonimizar también los datos de los pacientes, ¿no? Bueno, y te dejo a ti para que lo expliques. Bueno, la Eden Academy, la Eden es una fundación europea que lo que hace es utilizar este protocolo, esta estructuración de los datos, el OMOP, a través de la Odyssey, que es un framework de trabajo que generan distintas soluciones y procesos para análisis de los datos. Y el objetivo que tiene la Eden Academy es poder llevar a cabo a nivel público el proceso del OMOP y poder enseñárselos a todos de manera abierta. Nada, como la charla es muy acotada, nada, le traemos los distintos... Hay un montón de cursos. Estos son los 4, esto es gratis, ¿no? Pero son los 5 cursos que... 5 no, 6. Sí, 2, 4, 5, sí. Son los 5 cursos que son los básicos que te toman en la certificación, donde se pasa desde temas de... El de vocabularios es uno de los que recomiendo más porque es la explicación justamente de todo lo que nosotros reducimos y cómo son las jerarquías y todo está en vocabularios, pero el resto habla de extraer y todo. Y como dijimos, esto son comunidades abiertas, entonces van a haber uno que tanto el de la ETL como el del Tools van a mostrar herramientas open source basadas en Python y en R que la misma comunidad provee para poder certificar, ¿no? Entonces van a poder ver que están todo esto y todos estos cursos son gratis y te llega una certificación, ¿no? Si quieren indagar sobre esto. Y muchas gracias. Y acá tienen el link con todos los links que hablamos recién de los repos. Así que muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotras. Creo que habéis dado además un montón de recursos, o sea que efectivamente capturad, creo que veis todos desde aquí el QR. Y ahora tenemos el primer turno de preguntas del día, así que vamos a despertar esas mentes y a ver... Uy, cuántas, madre mía. Venga, va. Qué miedo. Hola. Hola, ¿qué tal? Me ha encantado, muchísimas gracias por la charla. Yo también pertenezco al ámbito de la salud, entonces me identifico mucho contigo. Te quería preguntar sobre, por ejemplo, has mencionado que tenemos estas herramientas de NLP, pero en inglés. O sea, ¿hay alguna alternativa ya que se pueda utilizar en el ámbito de español? Y luego, particularmente, teniendo en cuenta la pluralidad lingüística que tenemos en el caso de España, que te vas a Cataluña, catalán, te vas a Euskadi, euskera, Galicia, gallego, el resto de provincias así. ¿Eso hay alguna herramienta también o lo tenéis en cuenta? Gracias. Sí, ahí, bueno, como comenté, el de Amazon es en inglés. Lo propuse el de Amazon porque, bueno, si trabajan para un mercado que está en inglés, es guay usar el de Amazon. Y además tiene como en la misma página, cuando uno entra a Amazon, se registra y todo, para los que
hayan entrado alguna vez, te permite poner la nota y mostrar estas imágenes que yo mostraba de que estaban marcadas las entidades y todo para verlo gráficamente. Entonces, si esa es la primera aproximación que uno tiene a todo esto, a veces trabajar con APIs, código y todo esto es medio complejo. En el segundo ejemplo que puse, el de Google soporta múltiples idiomas. Es más, no necesito ni pasarle el idioma que ya lo interpreta y te lo puede resolver. Tomo en cuenta un poco esto de, por ejemplo, yo trabajé en hospitales en Cataluña y en catalán puede ser, y también hay unas cuestiones particulares. En un mismo hospital pueden haber médicos que escriban en múltiples idiomas, que lo he visto en Cataluña. Entonces, la misma nota clínica. La misma nota clínica escrita en que empiecen en catalán y sí. terminan en español, sí, también sí. sucede. Sí, puede pasar también, todo puede pasar. No, y hay expresiones que también pueden ser que dentro de un contexto se puedan interpretar varias cosas, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Una persona se puede llamar igual que una patología. ¿Sí? Puede tener el nombre, entonces lo identifica y dice, esta persona tiene esta patología, y no, era capaz que su nombre, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que si bien no estamos mostrando algo, cuando uno empieza a poner la lupa, a indagar, tiene varias cosas. Pero lo que digo es, también se pueden crear con todos estos modelos de Generative AI y todo, preentrenar modelos en determinados idiomas, utilizarlos y poder hacer esta identificación de entidades, ¿no? Pero proponíamos esto para, si se adentran en este tema, seguramente que el 80% de los casos que pueden haber en un hospital se pueden procesar tranquilamente con estas herramientas. Y después van a haber casuísticas particulares, ¿no? Perfecto, muchas gracias. A ti. Vale, sí, muchas gracias, muy interesante la charla. Va un poco en línea con lo que ha comentado él, bueno, ¿qué opináis sobre los modelos estos de lenguaje que han salido ahora aplicados al ámbito sanitario? Sobre todo el de Google, que era el de MedPan 2, que justo en el examen este que has dicho del USMLE había tenido muy buena nota. Entonces, bueno, pues a ver vuestra opinión, si lo veis futuro o no, cómo lo veis. Bueno, si quieres hablar un poco de la anotación y todo esto, que creo que es interesante. Sí, a ver, lo que se hace mucho ahora, hay varias empresas que trabajan un poco esto y lo que hacen es a través de anotadores propios médicos que lo que generan es validación de estos estudios, de este proceso, ¿sí? Lo que generan es eso, es básicamente validar que la herramienta lo que está encontrando es lo correcto, porque es como decía ella, primero es el contexto, ver si es positivo, si es negativo. Muchas veces lo que pasa es, y es una de las limitantes que tiene la estandarización y en la complejidad que tienen los datos médicos, es los antecedentes. No es lo mismo un antecedente personal mío que un antecedente familiar. Pues no es lo mismo que yo haya tenido diabetes gestacional a que mi mamá haya tenido diabetes. Entonces, en ese contexto también y le resulta un poco difícil y hay que entrenar el modelo bien. Y en estos casos muchas veces se usan médicos para validar que lo que esté encontrando sea correcto, ¿sí? y entrenar mejor a la herramienta. No sé. Sí, no, a ver, en líneas generales, o sea, yo he trabajado en proyectos de distintos tipos, pero estamos trabajando con diagnósticos de personas y la responsabilidad que conlleva esto, ¿no? A veces uno lo puede, voy a poner un ejemplo de algo que puede previsualizar rápidamente cuando habla esto de los antecedentes. Por ejemplo, que una niña tenga cáncer de próstata no es biológicamente posible y es que el modelo identificó un antecedente familiar porque el médico escribe padre con tal cosa y el modelo no lo pudo identificar bien, ¿no? Entonces, sí o sí hay cuestiones que se pueden analizar rápidamente porque el diagnóstico de un niño, de una niña no puede ser ese, o hay algo que está inconsistente en la calidad de los datos, o hay que trabajar con anotadores en casuísticas para entender un poco cómo funciona, ¿no? Pues muchas gracias. En primer lugar, enhorabuena por la charla, muy interesante. Yo creo que vuestro trabajo es de mucho valor en la sociedad en general. Y bueno, yo que estuve trabajando también varios años con datos médicos, me gustaría preguntaros sobre cuál es la escala que suelen tener los proyectos en vuestro caso, porque teniendo en cuenta la complejidad del tratamiento de los datos y eso, si suele ser un proyecto a escala de un hospital, una ciudad, una comunidad autónoma, un país, o cómo operáis. En mi caso, que tengo experiencia en esto, depende mucho de qué se está estudiando, que eso lo puede explicar mejor Lourdes, pero qué se está estudiando porque hay patologías que son regionales y después lo que se trabaja mucho son con las cohortes de pacientes, ¿no? Hay, ¿cómo decirlo? Esto que hablamos del contexto, hay factores que pueden ser, esto lo dice un poco la Organización Mundial de la Salud, la diabetes
que se puede tratar acá en España no es la misma que se puede tratar en África por la alimentación, por las condiciones climáticas, etcétera. Entonces, estudiar los datos sin tener el contexto, que esto es en cualquier casuística, no solamente en medicina, puede ser en sensores de IoT, es lo mismo, estudiar sin ese contexto es complejo. Lo que digo es, con el poder del cómputo de la nube se pueden procesar muchísimos datos, pero hay que ser capaces de que cuando uno arma estos pipelines como arquitecto, hablar mucho con él. Por eso creo que en un equipo técnico de este estilo de proyectos tienen que haber médicos, porque ellos son los que mejor nos pueden entender estas preguntas que también están haciendo ustedes, si estos datos están bien o no, y la lógica de los proyectos, de la experiencia que tengo, es separarlo en clústeres y poder analizar las variables agrupadas para entender determinados contextos, ¿no? Que esas muchas variables de estos contextos las dan los médicos, ¿no? Como estas personas están localizadas en distintos lugares, o también la Organización Mundial de la Salud habla también de los factores económicos. No es la misma la alimentación de determinados lugares, entonces los factores económicos en un mismo país, en dos regiones distintas, pueden ser totalmente distintas, ¿no? Sí, y algo que, para sumar, algo que se está queriendo implementar ahora con esto de las soluciones cloud es el Real World Data y el Real World Evidence. La idea es poder obtener los datos en manera real. Un estudio de investigación puede demorar en 10 años en poder realizarse, y un estudio de investigación toma datos muy específicos para una droga en particular. O sea, porque la molécula ataca a determinada proteína que se da en tal enfermedad. Entonces voy a agarrar este clúster de pacientes en particular. En cambio, en el Real World Evidence y en el Real World Data, lo que tiene es, voy a ver toda la población que tengo, no solamente al paciente que lo afecta en particular, sino también a todo el entorno, para evaluar si hay algo en particular que genere esa patología, ya sea por la alimentación, por algún dato de contaminación que haya que no esté en contacto. Entonces, es algo que apunta, y la idea de la estandarización de los datos médicos y que sea todo más interoperable es un poco esto. Por eso la EDEN, que era lo que mostrábamos antes de los cursos, fomenta y tiene fondos europeos para hacer esto, porque si no logramos estandarizar los hospitales y llegar a una lógica de protocolos similares, va a ser muy difícil, aunque todos tengan sistemas y estén en base de datos todo, poder trabajar a nivel poblacional y no como muestras, que es lo típico que se hace en estudios clínicos. Entiendo este dolor. Muchas gracias. No, gracias. Hola, felicitaros por la charla. La verdad que aporta mucho esa dualidad técnica y un poco más práctica. Y mi duda era esta base de datos, ¿de qué forma se alimenta? Es decir, aquí en Europa y sobre todo en España tenemos un sistema sanitario público, entonces entiendo que es más sencillo, pero en países como Estados Unidos, donde es privado, no sé si todos los hospitales aportan datos o si tienen obligación o no, se hace de forma altruista, o cómo se alimenta esa base de datos. Actualmente, te digo lo que conozco actualmente y los proyectos que tengo experiencia. Actualmente, si bien hay cuestiones que nosotros planteamos y que son un poco altruistas, decir, bueno, que todos los hospitales tengan esto, no es la realidad, y también hay un costo, ¿no? Porque cualquier proyecto de hacer pipeline, subir a Amazon, subir al cloud, etcétera, seguridad y todo eso es recursos y costos, tanto de personas que trabajan como recursos tanto de storage, etcétera, ¿no? Entonces, los proyectos que actualmente hay a nivel mundial y por el último congreso que participamos de Odyssey, son proyectos que cada hospital va gestionando, ¿no? Entonces, a nivel individual, los hospitales van diciendo, bueno, yo quiero tener OMOP, quiero estandarizar mis datos, actualmente los tengo distribuidos en múltiples sistemas y todo, y quiero tener una base de datos común para que en mi hospital, muchos son hospitales universitarios, puedan empezar, las mismas personas que trabajan en la parte de research, puedan empezar a utilizar los datos a nivel uniforme, ¿no? Hay compañías que empiezan a ver startups también, que empiezan a conectar a estos hospitales y decir, mira, este hospital tiene OMOP, este hospital tiene OMOP, este hospital tiene OMOP, y alguien quiere hacer una investigación de una nueva molécula en una farma, y tratan de conectar. A nivel futuro se espera que esto lo empiecen a hacer más que nada los gobiernos, y cada vez empiezan a aparecer licitaciones de gobiernos que quieren estandarizar los datos, ¿sí? Pero tenemos que entender que en todas partes del mundo hay gestión privada y pública, y un mismo paciente se puede atender en múltiples lugares, ¿no? Entonces, eso también hay que pensarlo a futuro, pero por ahora es a nivel hospitalario, ¿no? De que cada hospital decida hacer esto. Y en ese caso la información no puede estar sesgada, porque si yo solo utilizo datos de mi hospital
y a lo mejor todos mis profesionales se han formado de la misma forma y tratan la patología de la misma manera, las muestras se agotan, ¿no? No tengo información suficiente para saber si otra patología se desarrolla de forma diferente en otro punto de la misma región incluso. Por eso muchas veces lo que se intenta hacer, sobre todo las farmas lo que hacen son estudios multicéntricos. No solo toman un hospital de Madrid, sino que toman un hospital de Madrid, un hospital de Francia, un hospital de... Hay una página que es clinicaltrials.gov que tiene todos los estudios de investigación y la mayoría, excepto alguno en particular, pero la mayoría tienen por lo menos 3 países. ¿Sí? Porque se toma eso, tomar la mayor cantidad de pacientes en distintos lugares para que la muestra sea lo más representativa posible. Y otra cosa que no entramos porque es un tema sumamente avanzado para lo que da la charla, pero es lo de digital twins, ¿no? Hay enfermedades que todavía no existen, que pueden llegar a existir, como pasó el COVID, entonces hay bases de datos que se empiezan a hacer simuladas para pacientes que todavía no tienen estas patologías y que harían esos contextos, ¿no? Y estos se estandarizan bajo MOP y todo. Hay un proyecto bastante, que es público y que es open source, que se llama Sintea, que te ayuda a sintetizar y a simular grupos de pacientes basados en distribuciones de Massachusetts de una población y con las patologías que tienen esto, ¿no? Es otra forma de poder estudiar. Antes de no tener datos y hacerlo como se hacía habitualmente, que era muy manual, de ir a registrar en cada hospital, llevarte no me acuerdo cómo se llaman, los cuadernos de investigación, sí, y llevarte cada una de estas cosas manuales, esto cada vez empieza a automatizar un poco todo este dinamismo, ¿no? Porque los datos son muy sensibles, tienen mucha regulación acá en Estados Unidos y en todos lados, ¿sí? O sea, el dato médico en realidad no está disponible, por más que sea en un hospital público. El único que tiene el derecho al dato es cada uno. ¿Sí? O sea, es la confidencialidad también de cada uno. Lo que permite OMOP es la anonimización o pseudonimización de los datos, pero tampoco es que es abierto al público. ¿Sí? Gracias. A ti. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, disculpad. Bueno, si quieren pregúntenos eso después. Iba a decir, sí. Os podéis quedar luego ahí bueno, tenemos ahí como un relleno, sino en cualquier, digamos, lugar de la conferencia. Os voy a invitar ahora a que disfrutéis del coffee break y demás. Y nada, oye, muchísimas gracias porque ha sido de verdad un placer, ha sido una charla espectacular. Así que un aplauso para ellas.